Damas y caballeros, buenas tardes. No entiendo español. Entonces, hay que hablar inglés. Perdóname. Ladies and gentlemen, I'm so happy and grateful that you give me the opportunity to talk about a subject. Damas y caballeros, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy para hablar sobre un tema que es mayor que nosotros. Se llama gobernar en el siglo XXI. Es un gran tema, pero ¿de qué voy a hablar? Se me ocurre presentar un artículo que escribí hace un par de semanas y se llama Gobernar el mundo en la era digital. Es un artículo sobre el constitucionalismo multinivel, que es el tema principal de mis investigaciones, y se trata de la democracia. Y también la democracia electrónica o digital. Estos son los 3 puntos que me gustaría presentar de manera muy breve y hablar con ustedes para concluir al final que el siglo XXI, con el uso de Internet y la democracia electrónica, nos ofrece una oportunidad única en la historia para desarrollar un sistema de gobernanza en el que la gente, los ciudadanos, se ven empoderados para participar en la toma de decisiones en sus propios gobiernos y también a nivel mundial. Vamos a hablar sobre la autodeterminación de las personas. Voy a confesar algo. Se trata de la dignidad humana y la dignidad quiere decir 2 cosas, a mi juicio, entre otras. Una es que yo, como ser humano, me autodetermino. Puedo determinar mi propio futuro y mi propio destino, hasta cierto punto, por supuesto. Y la segunda, el respeto hacia el otro y la calidad de ser el otro de la otra gente. No necesitamos que las personas sean homogéneas para organizar una democracia. Al contrario, necesitamos un respeto y un reconocimiento del otro y de las otras personas como un valor y también como un reto y como la riqueza de una sociedad. Esta es la base de la que voy a partir para presentarles mis ideas en 3 pasos. El primer paso trata sobre por qué necesitamos entendernos a nosotros mismos en el futuro y en el siglo XXI como ciudadanos mundiales o globales, no solamente como ciudadanos del mundo, pero también de esa forma. Y eso tiene que ver con las identidades políticas que adoptamos. ¿Y por qué voy a hablar sobre el constitucionalismo global y la idea de algún marco constitucional mundial para la toma de decisiones a nivel mundial? ¿Para qué sirve eso? El segundo paso sería cómo podríamos organizar si realmente creemos que hace falta un marco así, y yo ojalá les vaya a convencer de que es así. ¿Cómo lo podríamos organizar? ¿Con un Estado mundial o global? No. Immanuel Kant ya nos dijo que un Estado global sería el despotismo, implicaría tiranía, sería un infierno para todos. Entonces, eso no es lo que busco. En la segunda parte de mi charla voy a hablar sobre el constitucionalismo multinivel como base para este tipo de sistema para gobernar el mundo a nivel global, evitando al mismo tiempo la idea de un Estado global. Y el tercer paso sería, de manera muy breve, una explicación de cómo Internet y la democracia electrónica van a desempeñar un papel en este contexto. Mi hipótesis, o lo que postulo,
sería que ahora con Internet contamos con una oportunidad única para lograr un sistema democrático de gobierno a nivel mundial, con un sistema multinivel. Solamente a través de Internet lo podremos lograr. Anteriormente no existían tantas posibilidades de la libre comunicación y la libre asociación a nivel mundial, sin límites y en tiempo real. Entonces empezamos con el primer paso de mi charla. ¿Por qué deberíamos esforzarnos por desarrollar un nivel mundial de toma de decisiones y normas? Hay un punto general y dos puntos específicos. El punto general es que, dada la globalización, el mundo se está haciendo más denso. Esto no es nada nuevo para ustedes. El mundo es cada vez más denso. Las personas de Alemania, como por ejemplo yo, un alemán, podemos viajar fácilmente a otros países, como por ejemplo Chile, y hablar con ustedes. En épocas pasadas tendríamos que haber viajado en un barco por varias semanas. Hoy en día la comunicación es muy fácil. Personas en todo el mundo, de hecho, pueden seguir nuestra conferencia hoy día a través de Internet. Y la globalización y los mercados globales han propiciado varias otras ventajas para la comunicación y el intercambio. Muchas personas viajan por el mundo y ya se consideran personas cosmopolitas. Hablan varios idiomas. Como turista, cuando visito otros países, veo otras culturas, etc. Este es el principio de la ciudadanía global, pero hay más de esto. Y tengo dos observaciones más específicas. Una es que la democracia, en un sentido más tradicional, implica la autodeterminación de un país, de un Estado soberano, donde ese Estado soberano determina su propio destino y define sus propias políticas para las personas en ese país. Y solamente el gobierno soberano y el Parlamento pueden hacer esto. En la actualidad, estamos viendo que eso ya no es así. Si pensamos en el cambio climático, por ejemplo, o pensamos en la interconectividad económica de los países en el mundo. Estos son solamente un par de ejemplos. En 1989 yo formaba parte de la Comisión Europea negociando el convenio marco para el cambio climático, y los representantes de los países de baja elevación, las islas en el Océano Pacífico, participaban en las negociaciones, y los representantes nos decían: si ustedes, los países industrializados, siguen con sus políticas y no se preocupan por el cambio climático, los niveles del mar van a aumentar medio metro y eso ya será suficiente para ahogarnos. Nuestros estados van a desaparecer de este mundo. Entonces es increíble. Podríamos usar una bomba nuclear para matar a todo el país y no va a desaparecer. Eso sería incluso peor porque el país se ahogaría. Eso no se debe a la política de esa pequeña isla. Eso no se trata de la autodeterminación de esas personas en ese país. Se trata de un resultado de lo que hemos hecho los países, digamos, industrializados. La segunda observación: en el hemisferio norte, las plantas de energía nuclear, las estaciones de producción de energía nuclear, están ubicados en las fronteras ponientes de sus países.
Eso quiere decir que, dada la dirección de los vientos que vienen del otro lado, es mejor si hay algún accidente, solo va a afectar a los vecinos y no a los demás. Esa no es solidaridad, eso es algo que hay que cambiar. Hay un tercer ejemplo, y eso se trata de los mercados financieros. ¿Se acuerdan de Lehman Brothers y la crisis financiera? Eso se debe, en cierta medida, a las políticas estadounidenses en cuanto a la fiscalización de los bancos. Sin embargo, como consecuencia, varios países en todo el mundo se han visto afectados y sus economías sufren y aún están luchando por recuperar. Eso no se trata de una crisis autodeterminada, es más bien una crisis que resulta de políticas en otros países. Las políticas de un país determinado hoy en día tienen efectos externos sobre otros países, es decir, en el sistema de Estados-naciones a nivel democrático. Todos se afectan el uno al otro. Una solución democrática sería cooperar, colaborar, para abordar los asuntos que nos afectan a todos. Es decir, si mi planta nuclear está en la frontera, hay que tomar en cuenta los riesgos para las poblaciones que habitan al otro lado. Y si es así, los otros que están al otro lado deben de participar en la toma de decisiones. Ese es un nuevo concepto de la democracia, pero se trata de la autodeterminación. Si las políticas van a tener impacto sobre los otros tienen que participar en la toma de decisiones para aquellas políticas. Como segundo punto en la globalización, como bien saben, hay desafíos a nivel mundial. Las normativas para los mercados financieros, que por supuesto hacen falta. Los grandes bancos no pueden gobernar al mundo. Nosotros tenemos que gobernar al mundo y determinar nuestros propios destinos. La regulación de los mercados financieros globales no puede ser responsabilidad de solamente un país. Solo será posible si los países colaboran y si las personas en el mundo cooperan para formar un sistema mundial para la regulación de los mercados financieros. Lo mismo se aplica a Internet. La gobernanza de Internet. Todos ocupamos Internet, todos nos beneficiamos de ello, todos somos felices con el acceso fácil a la información y la comunicación. Pero ¿qué tal la privacidad y la protección de los datos? ¿Qué tal la vigilancia generalizada que ocurre a través de Internet con los servicios privados de inteligencia? ¿Qué tal la moralidad en Internet, la ética en Internet, el acceso a cualquier vídeo o información que a lo mejor no es adecuado para los niños? Hacen falta reglas claras sobre Internet y esas reglas no pueden ser adoptadas solamente por un país. Necesitamos un marco común para regular estos temas. Estos son solamente algunos ejemplos. Aún más importante que esto es que si creemos que la democracia quiere decir la autodeterminación de un país, no podemos realizar este proceso a través de solamente la política. Si un país solo decide reducir o cortar todas sus emisiones de dióxido de carbono, eso no va a salvar al planeta. Si un país solo tiene buenas leyes de privacidad en Internet, eso no protege a sus ciudadanos porque Internet no tiene fronteras y lo que pasa en otros países tiene impacto sobre los ciudadanos de otro país. Para lograr un sistema democrático hace falta una colaboración y un gobierno a nivel mundial que sea democrático y eficiente y
limitado a solamente los asuntos de envergadura mundial, que van más allá de solamente los Estados-naciones. Eso me conduce a la segunda parte de mi charla. ¿Cómo podríamos organizar un sistema así? Como les dije, no sería un Estado global. La idea sería el constitucionalismo global y les voy a definir ese término. Tomemos el ejemplo de Estados Unidos y voy a citar a los documentos federalistas que me ayudaron bastante. Somos ciudadanos. Como ustedes en Santiago son ciudadanos de la ciudad de Santiago y también son ciudadanos de la región metropolitana. En Alemania hablamos más bien de Länder, o en Estados Unidos la división es por estado, como por ejemplo Luisiana es un estado. Tienen una segunda identidad, son ciudadanos de un país, de Chile. Ya son 3 niveles de identidades. En Europa contamos con la ciudadanía de la Unión Europea y esto representa una cuarta identidad. Y ahora contamos con la idea de la ciudadanía global o mundial. Sin embargo, no hay ninguna constitución a nivel mundial. Y esto me lleva al siguiente punto, la constitución. Ustedes podrían preguntarme, ¿cómo puede hablar sobre una constitución para algo que no es un estado? Porque solamente los estados pueden tener constituciones. Yo diría que esto no es necesariamente válido. En la historia, antes de tener estados-naciones tal como los conocemos hoy día, ya teníamos constituciones. Y más allá de los estados-naciones, existen constituciones para organizaciones, como por ejemplo la Organización Internacional de Trabajo. ¿Qué hace que un documento sea una constitución y no estatutos, por así decirlo? Una constitución organiza las autoridades públicas y las instituciones y otorga poderes a las instituciones y organiza los procedimientos para aplicar esas facultades y cómo elegir a los líderes. También establece la relación entre los individuos y las autoridades públicas. Y como yo sugiero, ese documento también define el estado legal o constitucional de los individuos, de los ciudadanos en ese contexto respectivo, ya sea local, estatal, nacional, supranacional, etc. Siempre se trata del individuo, quien es la clave en ese proceso y quien define sus identidades. Todo con respecto al nivel de gobierno. Voy a citar a los documentos federalistas, el documento número 46 de James Madison, que puede darles una pequeña idea de lo que subyace esa idea del individuo. Madison afirma, los gobiernos estatales y federales existen, pero son agentes diferentes que actúan en el interés de las personas y que se ven facultadas con poderes diferentes y tienen propósitos diferentes. Y yo tengo exactamente la misma idea de la estructura multinivel de gobernanza en el siglo XXI. Creamos y fomentamos comunidades donde somos ciudadanos locales. También generamos esos estados-naciones que tienen políticas con una constitución que nos define como ciudadanos de un estado-nación y podemos hacer exactamente lo mismo a nivel mundial.
sobre todo para algunas tareas muy limitadas, para las instituciones que podrían ejercer alguna autoridad pública a nivel global. Hay muchos temas que podemos mencionar en este contexto, pero me gustaría dejarlo así. Después puede haber preguntas. Ahora voy a mencionar la tercera pregunta que les planteé. El papel de la democracia electrónica o digital en este contexto. ¿Por qué es la idea de una constitución global posible solamente ahora, por primera vez, debido al Internet? Y la respuesta es bastante fácil. Antes simplemente no contábamos con un foro público a nivel mundial. Antes no contábamos con la información y la comunicación entre nosotros con la facilidad con la que la tenemos ahora. Antes no contábamos con la posibilidad de crear redes sociales mundiales y no contábamos con foros para el debate sobre los asuntos políticos comunes. Es ahí donde Internet y la democracia electrónica pueden intervenir. Voy a mencionar 3 aspectos que a mi juicio son fundamentales. El primer aspecto sería la información, la cultura, la educación. ¿No es maravilloso que hoy día tenemos acceso a través de Internet con solamente un clic a la biblioteca del Congreso en Washington, D.C.? Ya no hay que viajar a Washington, D.C. Podemos acceder a miles de millones de libros ahí en la pantalla y podemos aprender todo lo que las personas importantes de la historia han escrito. Es primera vez en la historia que tenemos acceso así. Tenemos cursos en línea disponibles para todos, donde podemos adquirir conocimientos y destrezas en el uso de Internet y en la informática, en las ciencias de computación, en la matemática, en cualquier tema. La educación ahora tiene otro significado y otro formato. Ahora contamos con acceso a la información y la educación. Tenemos acceso a algo bastante novedoso, por lo menos en Europa y en Alemania. A lo mejor es novedoso para ustedes también. El acceso a la información de los archivos del gobierno, la transparencia a través de solamente un clic en un ordenador, a través de Internet. Si el gobierno así desea, las personas pueden seguir exactamente lo que hace el gobierno. La gente puede tener acceso a la jurisprudencia sin ningún costo. Las personas tienen acceso a los dictámenes y las actividades del Parlamento a través de streaming. Incluso las personas pueden acceder a esta conferencia tan maravillosa a través del streaming. Todo eso es gracias a Internet. Entonces, la información, por favor, recuerden el dicho, el conocimiento es el poder. ¿Ustedes conocen ese dicho? El conocimiento es el poder. El conocimiento es el poder, y es así. Y el acceso al conocimiento es el acceso al poder. Es decir, el Internet nos empodera porque nos da acceso a la información, la cultura y la educación. Esto es de suma importancia, no necesariamente para las grandes ciudades donde ya tenemos acceso a todo esto, pero es más bien importante para las personas que están en una selva, en algún rincón del mundo o en un desierto, bueno, dado acceso a Internet, por supuesto, que es una condición base. Y el segundo punto, la esfera pública. Eso se refiere a un espacio para el debate político, el intercambio de ideas. Eso es lo que ofrece Internet. Y no necesito explicarles por qué, porque seguro ya entienden cómo es, seguro usan Internet en su día a día
y lo van a seguir utilizando a futuro. Y el tercer punto, que es algo un poco más polémico, la votación electrónica. Eso implica el acceso directo a la toma de decisiones. Se trata de la democracia directa a través de Internet. La votación electrónica es algo que han implementado en Estados Unidos. Alguien me dijo desde los años 70, yo no le creo, pero sí lo han implementado en años más recientes y también en Islandia y en Estonia y en algunos otros países. En Bulgaria están a punto de introducir la votación electrónica si es que lo promulga su parlamento, pero a lo mejor no es tan prometedor. Habiendo estudiado las posibilidades y el potencial de la democracia electrónica y la votación electrónica, encontré un libro maravilloso de Majid Beruzzi. Nadie conoce su nombre ni su libro, ¿verdad? ¿No lo conocen? Bueno, les perdono esto. Yo tampoco le conocía antes de descubrir su libro, pero Beruzzi desarrolla lo que él llama, permítanme encontrar la cita porque sus palabras son tan importantes, la democracia directa y deliberada, la teoría de la democracia directa y deliberativa electrónica. Y él desarrolló esta idea en Estados Unidos. Es una idea para lograr los ciudadanos bien educados que desean participar y tener mayor influencia en la política y en la democracia. Por supuesto, sería difícil resumir su teoría completa, pero existen por lo menos 3 aspectos importantes que me gustaría subrayar para concluir esta presentación. El primer aspecto, él interpreta a Jean-Jacques Rousseau y él concluye que Rousseau no se refería a la democracia como las personas de una entidad cerrada o abstracta. Más bien, Rousseau entiende la democracia de manera individualista. Y esto es importante porque se vincula muy bien con mis propias ideas del constitucionalismo multinivel, con el individuo que está en el corazón de este proceso porque se ve empoderado por Internet. La soberanía de las personas es solamente la suma de las soberanías individuales de los ciudadanos individuos que componen las demográficas. Y él habla de la soberanía política del individuo. No se trata del Estado soberano. No se trata del Estado soberano, sino más bien el individuo que encomienda el poder y la autoridad a través de la Constitución al Estado y a las instituciones, por lo que le da la vuelta un poco. ¿Quién es el jefe, por así decirlo? A mí me gusta esta idea, que el individuo sea el jefe o el que lidera. En la medida en que yo participo en la toma de decisiones y el diseño de políticas a nivel nacional y algún día a nivel internacional. Ese autoempoderamiento, el empoderamiento del individuo es bastante importante. Un segundo punto en el que él hace hincapié y que también es importante, que la participación en la democracia directa a través de la votación electrónica sería bajo la condición de un proceso de preparación para aprender, adquirir información, educación, etc. Para saber que no somos personas ignorantes que votamos sin realmente conocer con profundidad el tema. Tenemos que ser ciudadanos informados y educados. Y el tercer punto es que él tiene la idea de expertos y de
fiduciarios o custodios, por así decirlo, que tienen que manejar la información y la educación de las personas y organizar esos debates en Internet y en los foros. Y la segunda idea, esos custodios que son personas muy inteligentes, que tienen experiencia en servicio para la comunidad y son personas maravillosas. Y junto con los expertos tienen que ser como los guardianes y tienen que fijar la agenda del gobierno y organizar la votación electrónica. Y a manera breve, la influencia de la votación electrónica va a depender de la cantidad de participación de los ciudadanos. Si solamente el 70% de los ciudadanos participan en la toma de decisiones, la influencia, el impacto de su votación será mayor que si solamente participa el 20%. Yo diría que a nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, un cuerpo que toma decisiones, será más legítimo y su peso será más importante en la medida en la que más personas participan. Esto, por supuesto, es un modelo de la gobernanza mundial. Ya les expliqué los 3 pasos, el paso de la información, el paso de debate y el paso de toma de decisiones. Y durante el paso de debate, el segundo paso, yo me refiero al modelo de gobernanza de Internet, el foro para la gobernanza de Internet, que podría ser aplicado a un foro de gobernanza mundial. No sé si hay una pregunta sobre eso, pero después lo explico más. Ese foro no toma decisiones, pero sí lo que hace es educar a los participantes, genera ideas, sirve para la lluvia de ideas, para cambiar mentalidades. Para otra institución que podría ser establecida según el modelo de Net Mundial, ¿conocen Net Mundial, algo organizado el año pasado? Es un cuerpo abierto en el que todos pueden participar, que ha adquirido o que estableció la misión de debatir y discutir algunos principios y normas para el gobierno y gobernanza en Internet. No son vinculantes esas normas, pero nos dan una idea de cómo vamos a desarrollar al futuro. Por supuesto, si contamos con esas instituciones, el último paso para la validación de esas reglas o normas más vinculantes sería un marco más formal. Y yo me refiero al modelo de la Asamblea General de la ONU como algún ejemplo a seguir. Y si la Asamblea toma una decisión, digamos, solo sería válida a través de la validación de la votación electrónica de los ciudadanos mundiales, a través de la aprobación de una mayoría de los votos para apoyar la naturaleza vinculante de esas decisiones tomadas por ejemplo, la Asamblea General. A manera de conclusión, por supuesto, damas y caballeros, la situación actual no es como la estoy describiendo. Sin embargo, si hacemos un buen uso de Internet, si mantenemos y desarrollamos confianza a través de Internet, por supuesto hace falta más legislación, pero si hacemos buen uso de Internet, podemos tener una buena perspectiva y una buena oportunidad para desarrollar la toma de decisiones y diseño de reglas democráticas a nivel mundial. Y es así que yo veo que vamos a gobernar en el siglo XXI. Ese es el camino al futuro. Muchas gracias.